están orientados a Chile. Disculpen que aparece aquí un... Ya, ahí sí. Los ejemplos están orientados a Chile, pero pueden utilizarse para cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, porque vamos a hablar del tipo de fruto más adelante. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes pueden interactuar a través del chat también, respondiendo las consultas, ¿cierto? Y vamos a hablar primero de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Son todas las plantas, las aves, los hongos, los microorganismos y los insectos que componen un ecosistema. Y estos diferentes componentes van a formar la red trófica de la vida, lo cual significa que tienen que estar cada uno de esos participantes para que el otro pueda desarrollarse de forma óptima, ¿cierto? Este ejemplo, por ejemplo, lo podemos ver también en los bosques, donde cada uno de los elementos participa generando un ambiente que está en equilibrio, ¿cierto? Lo que no ocurre muchas veces en los agroecosistemas, que producto de su falta de diversidad, están desequilibrados, lo que genera una presencia de plagas o de desequilibrios nutricionales también en los cultivos. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer que nuestros agroecosistemas sean lo más parecido a un bosque, por ejemplo, a un ecosistema que está en equilibrio. Y eso lo logramos a través de la incorporación de prácticas de manejo agroecológico en nuestros cultivos. Los ecosistemas presentan distintos grados de amenaza frente a los nuevos escenarios de cambio climático. La vulnerabilidad de ellos va a depender de qué tanto estrés se van a someter frente a estos cambios que están habiendo en los ecosistemas y de factores como el tamaño y el estado de la intervención humana que encontremos en ese ecosistema. Acá en las fotografías puse dos ejemplos. En la fotografía de la izquierda se pueden ver unas dunas, ¿cierto? Unas dunas que quedan en Concón, en la zona costera de Chile, cerca de la zona central, donde vemos una alta presión de las inmobiliarias, ¿cierto? Para acceder y para poder hacer ahí edificios para que vivan más personas en una zona natural. O por ejemplo, lo que se ve en el sur de Chile con las parcelaciones de los sitios que son ecosistemas naturales con muy poca intervención humana, pero que si nosotros nos vamos a vivir esos lugares, en estas parcelaciones, ¿cierto? Lo que ocurre es que se fragmentan los ecosistemas y con eso se van rompiendo y disgregando las interacciones que allí ocurren. No es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si ahí viviese un puma, ¿cómo va a, que es un animal más grande, ¿cierto? ¿Cómo va a poder pasar de un sitio a otro si hay una cerca o si llegan animales introducidos como perros, por ejemplo? O los desechos que los humanos producimos, ¿cómo se gestionan en estos ambientes? Entonces, todas esas interacciones humanas van fragmentando y erosionando los ecosistemas. Y el cambio climático podría reducirlos drásticamente. Una de las formas de contribuir a la conservación de la biodiversidad es la incorporación de flora nativa en los agroecosistemas. Lo que queremos entonces es trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. La incorporación de flora nativa nos va a permitir generar hábitat y refugio para los polinizadores, por ejemplo, los insectos controladores de plaga, la avifauna también, que es importantísima, y vamos a crear conciencia de la necesidad que tenemos de cuidar nuestro ecosistema a través de la agricultura sustentable. Y que en el fondo también nos va a ayudar a darnos cuenta de que necesitamos a la naturaleza para poder existir, que el planeta va a poder seguir girando, ¿cierto? Una vez que si nosotros nos extinguimos como especie humana, pero nosotros ya no vamos a poder estar en el planeta porque no están las condiciones habitables para que nosotros podamos estar. Y nos vamos a llevar a la tumba un montón de especies también. Entonces, ¿qué espacios podemos utilizar en la agricultura para
colocar flora nativa. Principalmente las áreas que no cultivemos, que son estas áreas remanentes, para establecer áreas naturales que queramos enriquecer con biodiversidad funcional. Pueden ser los espacios residuales entre las plantaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un corredor biológico en un viñedo y lo que se usa son estos sectores donde no se hace agricultura y ahí vamos colocando estas plantas. Pueden ser quebradas naturales o cárcavas, que son zonas que por su pendiente o por su grado de erosión no son cultivables, bordes de canales, tranques y caminos, y límites prediales que por la forma que tienen tampoco los estamos utilizando. Puede ser como cerco o cortaviento incluso. Acá yo puse un ejemplo de corredores biológicos con flora nativa en fruticultura en San Felipe, en la quinta región. Este es un cultivo de paltos, ¿cierto? Y lo que se hace es utilizar este corredor biológico con especies nativas que, como están adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, persisten, se autosiembran y quedan en estos espacios de forma permanente, contribuyendo a la biodiversidad de este ecosistema, que sobre todo en este cultivo de paltos suelen ser poco diversos. Este es un ejemplo en una huerta en California, ¿cierto? Que es a menor escala, para que vean que es algo que no necesita grandes inversiones o grandes superficies para poder incorporarse. Y ahora vamos a ver cómo vamos a elegir las especies adecuadas. Lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las condiciones agroecológicas de la zona en la que nosotros estamos. Es decir, yo me voy a fijar sobre todo en las áreas naturales más cercanas a donde yo vivo o a donde está el campo donde yo estoy haciendo agricultura, ¿cierto? ¿Qué especies son las que habitan esos lugares? Voy a identificarlas y voy a ver, según estas especificaciones que les voy a dar, cuáles son las que me conviene utilizar. Tienen que ser especies rústicas, que respondan bien, por ejemplo, a las heladas, si yo vivo en una zona que hay heladas, o que respondan bien a los bajos requerimientos hídricos, si vivo en una zona donde hay poca agua. Tienen que tener una floración atractiva, con flores ricas en néctar y que tengan mucho polen, ¿cierto? Porque cuando yo tengo más diversidad de especies, voy a aumentar la riqueza y la singularidad, y va a disminuir la fragilidad también de este espacio que yo estoy generando, de este espacio de naturaleza. Conocer qué especies quiero atraer y en qué época, ¿cierto? A lo mejor yo quiero atraer más polinizadores para que me ayuden a polinizar mi cultivo, que florece en primavera, ¿cierto? Por ejemplo, y con eso incrementar la fructificación después. Y voy a ver qué especies hay disponibles en el mercado. Actualmente en Chile, eh, la, como lo que tienen los viveros, la mayoría de los viveros de flora nativa son generalmente árboles, pero hay muy poca oferta de hierbas y también de especies trepadoras, casi no hay. Son muy poquitas los viveros que disponen de flora nativa y son más o menos las mismas especies de árboles. Entonces yo después les voy a enseñar cómo pueden propagar ustedes mismos flora nativa. ¿Cierto? Después de que analicemos las condiciones agroecológicas en las que vivimos, vamos a elegir la mayor diversidad de especies, géneros y para que nosotros podamos hacer lo más diverso posible nuestro reducto de naturaleza, con una diversidad de tipos de flor, ¿cierto? De formas, porque las distintas formas de flor me van a traer distintos insectos, distintas aves, que tengan una floración prolongada, abundante y atractiva. Es decir, que cuando me florecen unas especies, si después dejan de florecer, aparezcan otras que suplen ese espacio sin flores o sin frutos también. Voy a tener que hacer ahí un calendario de floración. Y algunos criterios que vamos a tener que considerar a la hora de diseñar es el porcentaje de cubrimiento del área que yo voy a dejar para este reducto de flora nativa,
cómo van a asociarse esas especies, ¿cierto? A lo mejor yo voy a querer algo que me contemple un área más grande en cuanto a altura, otras que sean cubresuelo, otras que sean trepadoras. La idea es contemplar todas las estratas de un ecosistema como si fuera un bosque, que no hay solo árboles, ¿cierto? Dimensiones al estado adulto de estas plantas, porque yo las voy a colocar pequeñitas o medianas, y cómo va a ser su tamaño de adulta. Eso es muy importante porque después pueden competir entre ellas y yo quiero que todas ocupen el lugar adecuado, ¿cierto? Eso se llama diámetro de copa de una planta. Ahora vamos a ir de lleno a la propagación. El ambiente de propagación, acá en la imagen de la izquierda, es como la de un típico vivero, ¿cierto? A las plantas en general les gusta un ambiente de bosque, a no ser que estemos cultivando cactáceas, por ejemplo. Y esto se logra con una malla que sea oscura, una malla Rachel de un 50%, generalmente es lo que se ocupa de entramado, que me genere estas condiciones de protección de la radiación directa, pero que deje pasar un poco de luz. Eso lo podemos hacer nosotros en un área más grande o en un área pequeñita en mi patio. No tengo por qué tener algo gigante, puedo hacer algo parecido a lo de la imagen derecha, pero con una malla oscura. Para elegir el lugar adecuado para tener nuestro pequeño invernadero, por decirlo así, de propagación, tenemos que elegir un lugar que sea cercano a fuentes de agua, a una manguera o a un sistema de riego, porque estas plantas, aunque están adaptadas a las condiciones climáticas, igual necesitan agua. Que tenga la luminosidad adecuada, ¿cierto? Que no esté rodeado de árboles que le den sombra, porque necesitamos luz, aunque le coloquemos esa malla. Y que tenga la ventilación adecuada también. Por eso a mí, más que utilizar plástico como aparece en esta imagen, me gusta utilizar la malla sombreadora, ¿cierto? Porque me permite un intercambio del flujo de aire. El sustrato va a ser el medio de soporte físico de nuestras plantas. Este sustrato tiene que ser, no es como el típico de las plantas ornamentales, que son las con las que adornamos adentro de nuestra casa, que suelen ser plantas tropicales. Las plantas nativas tienen que tener un sustrato parecido al lugar del que yo las saqué, que es muy distinto a un sustrato que a veces sea muy orgánico. Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos y aquí les puse en la derecha una foto de un plantín, ¿cierto? De una planta pequeñita con sus raíces blancas. Eso es un gran ejemplo de unas raíces sanas. Si nuestras raíces están amarillas, puede haber una asfixia radicular, ¿cierto? Que se pueden empezar a podrir. Entonces mi sustrato tiene que ser poroso, tiene que tener materia orgánica porque quiero que tenga microorganismos benéficos también, pero no en exceso, porque como les digo, muchas plantas nativas están en condiciones de rusticidad. Entonces yo no puedo tener un sustrato súper orgánico. Los tipos de sustrato que vamos a encontrar en el mercado generalmente son la perlita, ¿cierto? Que son arcillas expandidas, que son sustratos inorgánicos, son inertes y que nos van a servir para aumentar la aireación y la porosidad de mi sustrato. La arena, a mí me gusta utilizarla porque si bien no ayuda en la retención de agua, aumenta la porosidad de mi sustrato, no lo hace tan compacto y es más barato. La tierra negra o el compost, que va a ser el aporte de materia orgánica, va a aportar nutrientes también en los primeros estados de crecimiento de mi planta. Y finalmente la turba proviene de un musgo del género Sphagnum, ¿cierto? Y esto es de origen, es una planta, ¿cierto? Que la extraen generalmente del sur de Chile, de los ecosistemas de los pomponales de Chiloé, y la exportan mucho a Japón. Y el problema con la turba es que si la extraemos de ese ecosistema, nos quedamos sin agua porque la turba es súper buena, pero es un recurso que no es renovable. Y Chiloé
se está quedando sin agua precisamente porque se están extrayendo estas turbas. Entonces, en vez de ocupar turba, yo recomiendo, si quieren un sustrato que retenga mayor humedad, ocupen, por ejemplo, fibra de coco, que eso sí es renovable. Algunos ejemplos para elaborar sustratos. Para plantas de alta montaña de la zona central, o de clima mediterráneo, por decirlo así, a mí me gusta un sustrato que tenga compost con arena en una proporción de 1:1. Una parte de compost por una de arena. Plantas de la zona central, en este caso puse Cuenca de Santiago, pero zona central que no recibe tanta radiación como en la montaña, el doble de compost por una parte de arena. Las plantas costeras necesitan un poco más de arena, ¿cierto? Entonces, 2 de compost por una de arena. Lo importante es que yo me fije muy bien el tipo de suelo en el que crece como esa planta nativa. Porque esa planta tienen que pensar que nadie la fertiliza, nadie la está regando y crece súper bien y da frutos, ¿cierto? Entonces yo voy a intentar copiar las características de ese sustrato al máximo. Aquí coloqué 2 ejemplos de plantas que son fáciles de propagar también, como es el calafate. No sé si lo conocen, es una planta que se da bastante en la zona montañosa y da estos frutos que a las aves les encantan. Entonces, si yo quiero atraer aves, necesito tener estos frutos y así, y si llega esa ave, va a comerse este fruto de calafate, ¿cierto? Y después va a hacer caca y en esa caca va a propagar también el calafate y eso va a contribuir a la diversidad de los ecosistemas. Geum magellanicum es una hierba, una florcita, ¿cierto? Anual que se resiembra con mucha facilidad y que a las abejas nativas les encanta. Para preparar nuestro sustrato, lo primero que vamos a necesitar hacer es arnerear. Podemos fabricar nosotros mismos nuestro arnero a baja escala o a gran escala con los materiales que tengamos. Lo importante es separar, ¿cierto? El objetivo de arnerear es separar los elementos más grandes de los más pequeñitos. Con eso vamos a rellenar nuestros recipientes, que pueden ser almacilleras o pueden ser también maceteros, ¿cierto? O camas de cultivo de plantines. Y lo vamos a emparejar comprimiéndolo un poco, pero no demasiado, porque necesito que igual mi sustrato tenga porosidad. Acá algunas herramientas que vamos a necesitar para propagar flora nativa es el arnero sedazo, ¿cierto? Acá yo puse una foto de uno que yo utilizo y también me gusta utilizar la cubierta que tienen los ventiladores, que son como en rejita pequeña, y eso me sirve súper bien para arnerear. Tijeras de podar y tijeras de jardín para cortar mis esquejes, que son eh, los medios por los que yo voy a propagar también de forma vegetativa, ¿cierto? Un corta uñas o una lija para tratar mis semillas. Después les voy a mostrar cómo tratarlas. Una pala, guantes. Una bandeja forestal es una almaciguera que tiene bastantes cubitos, receptáculos donde colocar plantas y yo necesito que tenga la profundidad adecuada, no porque tenga más orificios, ¿cierto? Más receptáculos, yo puedo hacer más plantas. En el caso de la flora nativa, tiene una raíz generalmente muy profunda porque busca el agua y necesita una raíz que crezca muy rápido. Entonces, tiene que ser un receptáculo que tenga bastante profundidad y en este caso yo recomiendo uno de 50 alvéolos que se llama, o sea, de 50 cuadraditos, no más que eso. Y bolsas para plantas también. Si yo voy a empezar a hacer bolsas en bolsas pequeñitas, nuevamente que sean bolsas más largas que anchas, porque necesito harta profundidad radicular. Para recolectar las semillas y el material vegetativo que yo voy a usar, necesito saber de dónde voy a sacar este material para propagar, ¿cierto? Reconocerlas, ir a los ecosistemas naturales, ¿cierto? Que voy a ir a un potrero o a un cerro, al monte, ¿cierto? Cerca de donde yo vivo. Y de ahí voy a elegir las plantas que voy a querer propagar, pero tengo que saber qué plantas son para conocer el protocolo de propagación.
que el protocolo de propagación básicamente son recomendaciones y reglas para que me resulte propagar esa planta. Y tengo que asegurarme de que de verdad voy a tener el tiempo, los recursos y las condiciones para poder propagar, porque si yo voy a sacarle plantas a una semilla que después no voy a hacer nada con esas semillas o no me va a resultar, voy a estar generando un daño también a los ecosistemas. Acá puse dos plantas que en Chile son fáciles, una fácil y una difícil de propagar. La de la izquierda es muy difícil, es una orquídea nativa que es de nombre científico, ustedes la pueden buscar, Chloraea collisensis. Estas orquídeas, si bien dan semillas, yo no la puedo propagar en mi casa porque necesito que esté una bacteria específica que está en el suelo del género Frankia que me ayuda a que esa semilla germine. Entonces es muy difícil que yo pueda tener esas condiciones en mi casa para propagar. Entonces esto se hace generalmente por propagación in vitro en un laboratorio. Es súper difícil, mejor ni lo intenten. Averígüenlo, eso sí. Y en cambio es súper fácil de propagar el espino, que es una planta nativa que está en Bolivia, en Perú, en Chile, en Uruguay, y que si yo siembro las semillas y la pongo en mi sustrato o en tierra solamente, va a tener un bajo porcentaje de germinación. Pero yo les voy a dar más adelante algunos trucos con las que germina como el 95% de las semillas y es muy fácil. Pero si no manejo el protocolo de propagación, no me va a funcionar. Obtención del material para propagar. Entonces yo voy a salir a caminar y voy a ir a la naturaleza y me voy a volver un poco naturalista, ¿cierto? Como una persona que estudia la naturaleza. A mí lo que me gusta hacer es salir a caminar a la montaña, como les contaba, y también a los lugares cerca de mi casa que tienen condiciones similares, pero que no han sido tan intervenidas por los humanos. Y yo lo que hago es anotar cuándo florecen, cuándo fructifican, cuándo a lo mejor esa planta se muere, cuánto dura y qué insectos llama, todo. Todo lo que yo pueda anotar de esa planta es súper importante. Porque esa información también la pueden pillar en libros y en internet, pero varía según la zona en la que se encuentran. Acá en la izquierda podemos ver una alstroemeria, que es una especie, esta es una Alstroemeria lictu, que es una especie endémica de la zona central de Chile, y es una geófita, es decir, que es como una papita, una papa, ¿cierto? Una cebollita que germina y aparece la planta en primavera y verano y luego no hay nada. Esta ladera se ve pelada, pero bajo tierra, ¿cierto? Vamos a encontrar todavía esta papita que espera las condiciones adecuadas para germinar. Y si yo me voy a la literatura, voy a encontrar que florece en una época que acá, en mi casa o cerca de mi casa, no florece tanto, no fructifica tanto. Entonces, para sacar semillas de esta planta, yo tengo que saber cuándo da semillas. Lo mismo en la imagen de la izquierda, esta es una puya. La puya es o chagual también, es una especie nativa que florece cada 7 años. Entonces, si yo no sé eso, voy a esperar todos los años a que florezca o cuándo va a caer el año séptimo, no lo sabemos. Entonces siempre tengo que estar yendo, siempre tengo que estar investigando más sobre las plantas y eso me va a ayudar también a poder propagarlas mejor. ¿Cómo reconocer una especie? Esto igual es algo que puede sonar un poco básico, pero si no lo manejan, no van a poder propagar muy bien. El nombre científico es un nombre que es de convención internacional, es decir, que se llama igual en todas partes del mundo. Es como las matemáticas, son iguales en todas partes. Entonces, si yo busco el nombre científico de una especie, lo puedo encontrar en todos los idiomas. En este caso, el quillay es de nombre científico Quillaja saponaria. El nombre común, en cambio, es un nombre que varía según la zona, el país y las condiciones culturales de un lugar. Yo al quillay no le conozco otro nombre, no sé si ustedes le conocen algún otro nombre al quillay, pero también es importante conocer el nombre común y el científico porque nos van a dar algunas pistas de la planta. Por ejemplo, en el nombre científico, Saponaria
saponaria viene de jabón. Eso significa que esta planta produce jabón y de hecho la cultura mapuche, ¿cierto? Lo utiliza para lavarse el pelo, para lavar la ropa también, porque es muy buena su corteza para producir espuma y para lavar. Al igual que, por ejemplo, la quinoa, que también se utiliza para eso. Las guías de campo. Las guías de campo son libros científicos que tienen imágenes, que tienen dibujos, ilustraciones botánicas, ¿cierto? Y que tienen información que me van a entregar sobre esas plantas y que me va a servir también para propagar. Aquí yo puse 3 ejemplos de 3 libros que a mí me gustan mucho y que yo también tengo. Y que en el caso del de la más izquierda también tiene flora nativa de valor ornamental. Me gusta mucho porque también tiene un protocolo de propagación por especie y dónde encontrarla. Los otros 2 de la derecha solamente me entregan información de cada planta. Ahora vamos a ver los tipos de semillas. Aquí después les voy a enviar las diapos porque se corrió algo, pero básicamente lo que vamos a ver que existen 2 tipos de semillas, las ortodoxas y las recalcitrantes. Esto es importante para la propagación porque las semillas ortodoxas yo las puedo guardar, las puedo almacenar y no son la mayoría de las especies nativas, al menos acá en Chile, son poquitas, suelen ser semillas secas que yo puedo guardar por una temporada y la puedo sembrar a la otra, a la siguiente, y me van a germinar las semillas. En cambio, las recalcitrantes no se pueden almacenar porque la semilla necesita humedad y necesita humedad del fruto. Y una vez que yo coseche esa semilla, tengo muy poquito tiempo desde que la coseché hasta que la sembré para que me germine. Algo que puedo hacer para que las semillas recalcitrantes me duren un poco más sin que ya no germinen es dejarla en arena húmeda, en una bolsita hermética con arena húmeda en el refrigerador. Eso me va a servir para poder guardarla por 2 o 3 meses como máximo. Y después de eso ya no va a germinar si lo guardo por más tiempo. Entonces yo les recomiendo que averigüen si la semilla que están colectando es ortodoxa o es recalcitrante. Y esto aplica para todo el mundo, para todos los países, ¿cierto? Si un fruto es húmedo, generalmente casi seguro que va a ser recalcitrante y que lo tienen que sembrar enseguida. Hay 2 tipos de propagación, la sexual y la asexual o vegetativa. La propagación sexual es a través de semillas, ¿cierto? Y va a dar origen a especies que son distintas a la madre de la que provenían. Vamos a tener diversidad genética. Y eso es súper importante cuando nosotros queremos reforestar o cuando queremos tener poblaciones distintas entre sí. No tanto para un pequeño jardín, pero sí para reforestar. Quiero que las especies sean genéticamente diversas, porque eso también me ayuda a que sean más resilientes y sean más resistentes también a los cambios negativos en el ambiente. Si llega una plaga que me mata a una, la otra, como es distinta, a lo mejor puede sobrevivir, pero si son todas un clon, si son todas iguales, todas se mueren. Entonces, a la hora de reforestar, y en general, yo a la hora de propagar les recomiendo la propagación sexual. Y la propagación asexual o vegetativa es básicamente hacer clones, es hacer plantas genéticamente idénticas a la planta madre. Y la ventaja que tiene este tipo de propagación es que es más rápido y que yo voy a tener individuos, ¿cierto? Plantitas de la misma edad que la madre de la que la obtuve. Entonces, si la obtuve de una planta que ya da fruto, ahora mi planta hija se va a demorar mucho menos en dar fruto que si fuera de semilla. Ah, y lo otro que se me olvida, las estacas y los esquejes. Las estacas suelen ser propágulos de vegetativos, pero leñosos. Y los esquejes son húmedos, son vegetativos, tienen más hojitas y más aguas en sus tejidos. Vamos a partir con la propagación vegetativa. El primer paso va a ser entonces obtener este propágulo vegetativo. Vamos a cortar en bisel
la rama de la que yo la quiero obtener, y yo aquí les recomiendo que no sea una ramita muy delgada, es decir, que tenga el grosor de un lápiz aproximadamente y un largo de entre 8 a 10 centímetros. No más largo, porque también lo que pasa es que las plantas se deshidratan mucho si son muy grandes. Y el corte lo vamos a hacer a unos 2 centímetros desde la yema más cercana, la yema vegetativa, que es la yema desde donde sale una ramita o una hoja. El segundo paso es eliminar las hojas, las flores también, que le van a quitar fuerza y van a hacer que se deshidrate mi estaca o mi esqueje. Le vamos a dejar 2 o una para que haga fotosíntesis, y si la hoja es muy grande la vamos a cortar a la mitad. Y el tercer paso va a ser aplicar un enraizante, que puede ser algo natural o algo que ustedes compren, después lo vamos a ver, y lo vamos a después a plantar. Algunos enraizantes caseros que a mí me gusta utilizar y son súper económicos y fáciles de hacer en la casa son, por ejemplo, la miel. O sea, yo voy a untar este corte en bisel que hice en miel y lo voy a plantar. La gracia que tiene la miel es que tiene hormonas que me ayudan a que se produzca el enraizamiento, ¿cierto? Y también es cicatrizante, por lo que este corte ya no va a estar húmedo, se va a secar más fácilmente. Y la miel también es antihongos, así que va a proteger también a mi propágulo vegetativo. Otra cosa son las lentejas que yo pongo a germinar, que yo les voy a mostrar también cómo se hace este enraizante, y el gel que tiene el aloe vera también es muy buen enraizante casero. Antes de continuar, les quería contar que la lenteja, lo que me gusta hacer a mí, porque hay gente que le pone agua hirviendo a las lentejas que están germinadas y ese es el líquido que usan de enraizante, pero a mí lo que me gusta es colocarlas en una licuadora con agua y ese líquido es el que uso. Y eso es lo que mejor me ha funcionado a mí para propagar. Hay un desinfectante de semillas y también de raíces que pueden utilizar, que esto es adicional a los enraizantes, algo que pueden usar para que no lo ataquen tanto las plagas de hongos y bacterias. Y esta es una receta que la copié en realidad del Centro de Educación y Tecnología de Yumbel, que me imagino a lo mejor lo conocen, y que contiene 2 cucharadas de azúcar, 2 de azufre, 2 de cloro, 5 litros de agua. Eso lo ponen en un tambor y ahí sumergen la estaca, las semillas, los bulbos, un par de segundos y eso lo plantan. Y funciona súper bien. No solo para propagar flora nativa, sino que para sembrar sus cultivos, para sembrar bulbos de flores, lo que ustedes necesiten. Incluso yo una vez hice una plantación de frutilla donde sumergí las raíces en esta solución para no comprar desinfectantes químicos comerciales. Esta es una solución de manejo agroecológico. Luego, cierto de que yo planté en mi sustrato, mi estaca, a una profundidad de 3 a 5 centímetros, si ustedes ven justo debajo de la yema que yo les contaba. Luego lo vamos a presionar un poquito, no en exceso, y vamos a regar. Esto se tiene que mantener húmedo, siempre húmedo. Aunque mi planta venga de un lugar seco, o sea, una planta que no necesite mucha agua, para que enraíce yo necesito que mi sustrato se mantenga húmedo. Y siempre humedecer con una gota de agua fina. Esto tanto para semillas como para propágulos vegetativos de estaca o de esqueje, porque quiero simular lo más parecido las condiciones a la naturaleza, que es una lluvia. No un río, por ejemplo, que va a arrasar con todo el sustrato, lo va a lavar, le va a eliminar nutrientes también, va a hacer que la estaca se mueva. Yo quiero que esto se quede tranquilo, ahí el suelo, ¿cierto?, compactado un poquito y húmedo. Para que esto se mantenga húmedo, yo les voy a dar una recomendación para que no tengan que regarlo tanto, sobre todo en verano. A mí me gusta usar una bandeja como esta que les muestro acá arriba. Puede ser una bandeja de comida o lo que ustedes tengan. Y ahí yo sumerjo mis plantas. Lo pueden colocar en una mesa como la que aparece acá arriba.
que tenga un poquito de profundidad, y esto me va a ayudar a que se mantenga húmedo el sustrato por más tiempo y el agua no se evapore tan rápido. De todas formas, hay que tener cuidado con las pudriciones radiculares. Esto no tiene que estar siempre sumergido bajo agua, sino que es para que cuando yo riegue, el agua no moje bien el sustrato y no se evapore tan rápido. Esto es lo que yo quiero que pase, que se forme un callo, ¿cierto? Que es que cicatrice y genere las primeras raíces. Cuando ustedes vean que pasó esto, lo hicieron súper bien. Ahora vamos a ver otros tipos de propagación vegetativa de flora nativa, viendo algunos ejemplos también de Chile. Estas plantas son fáciles de propagar mediante métodos vegetativos y yo los prefiero sobre la propagación por semilla, aunque también se podría hacer. En este caso, el chilco, Fucsia magellanica, es súper bueno para propagar de esta forma. El matico también, Buddleja globosa. Les doy los nombres científicos por si por el nombre común no lo encuentran, lo pueden buscar así en internet. El maqui, Aristotelia chilensis, muy fácil de propagar de forma vegetativa, pero también por semilla. A mí me gusta de forma vegetativa para un jardín, por ejemplo, para tener plantas rápidamente. El Baccharis linearis es un arbusto endémico que se llama romerillo, que es parecido al romero, por eso se llama así, que da estas florcitas color crema y que a lo mejor no pueden parecer tan vistosas, pero que es muy necesario para atraer avispas nativas. O sea, si no está esta planta, no llega esa avispa nativa. Y si yo quiero que esté y que mi ecosistema se fortalezca, ¿cierto? En mi agroecosistema, yo quiero que esté esta planta, además que es súper rústica. Otro es el quilo, Muehlenbeckia stulata, que es una planta trepadora, para que vean que no todas las trepadoras son ornamentales, también hay muchos ejemplos de trepadores que son nativas. Y otra que se usa harto para la producción apícola, ¿cierto? De miel, es Scalonia pulverulenta, que es el corontillo, que da unas flores que se llena de abejitas. Vamos a ver los tratamientos pregerminativos, que como les contaba son estas reglas o indicaciones de cómo tratar a mi semilla para que germine mejor. El remojo es una. El remojo lo que va a hacer es que mi semilla se hinche, ¿cierto? El agua va a ingresar adentro del embrión y van a empezar a desatarse todos los procesos germinativos en la semilla. Yo aquí puse un ejemplo de tara, que es una especie parecida al espino, a Bachellia caven o Acacia caven antiguamente, y este es un tipo de leguminosa, igual que el poroto, por ejemplo, que a mí me gusta remojar para que germine mejor. Pero si ustedes se dan cuenta, esta semilla es dura, y con las semillas duras, para que les entre el agua efectivamente y se hinchen, yo lo que voy a hacer es escarificarla, y la escarificación es básicamente raspar un poquito o derechamente eliminar la cutícula dura que tiene la semilla. Para eso podemos usar una lima, una lija o un corta uñas, que es lo que yo prefiero. Y lo que voy a hacer es hacerle una muesca, un hoyito pequeño a la semilla para que pueda ingresar el agua mejor cuando yo la ponga a remojar. Otra cosa que se puede usar es colocarlas en ácido, ¿cierto? Hay gente que las coloca en Coca-Cola, que eso también ayuda mucho, y también en ácido cítrico, que es jugo de limón. Y en laboratorio también se usa, pero puede ser un poco más peligroso. A mí, 100% prefiero un corta uña. La estratificación, en cambio, es acelerar los procesos germinativos, pero con temperatura. Y esto suele usarse una estratificación en frío con T, lo otro era con C, escarificación, esto es con T de temperatura, y generalmente se usa la estratificación en frío en el refrigerador, que es lo que generalmente tenemos en la casa, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es colocarlo en una bolsita con
arena húmeda, y lo voy a colocar en la parte de las verduras, no en lo otro porque está muy frío. En la parte de las verduras suelen haber 5 grados Celsius, que es lo más parecido a la temperatura que hay en invierno en exterior. Y suele mantenerse constante. Entonces, importante colocar la especie, la fecha en la que las puse ahí y más o menos cuándo sacarlo. Suelen ser 2 a 3 meses de estratificación en frío. Y aquí puse un ejemplo de semillas germinando en la nieve. Y son especies que necesitan pasar por el invierno para poder germinar. Vamos a ver lo que son los protocolos de propagación, entonces, por tipo de semilla. Aquí puse muchos tipos de semilla distintos de flora nativa chilena, pero los ejemplos que les voy a dar son en Chile, pero el tipo de semilla puede adecuarse a la zona en la que ustedes vivan. El tipo de fruto, ¿ya? En eso nos vamos a fijar. En este caso, el aquenio. El aquenio va a ser este fruto seco que suele tener un paragüita arriba que lo ayuda a que la semilla se disemine a través del viento. Y esta semilla seca solemos encontrarla en este tipo de flores, que son flores compuestas, ¿cierto? Con simetría radial, generalmente asteráceas. Y aquí yo puse 2 ejemplos de flora nativa chilena, uno que es una Pleopapus, que es una hierbita que sale en los cerros, ¿cierto? A todo sol con suelos con poca materia orgánica, y la muticia, que a mí me gusta mucho porque es una planta trepadora que da esta flor tan bonita. Este fruto aquenio. Aquí también, para que vean que no son solo hierbas, también pueden ser arbustos, como la Florencia turífera o el romerillo, como vimos, que dan estas florcitas que tienen ese paragüita que se lleva el viento y que para propagarlas simplemente voy a necesitar remojarlas en agua por 48 horas y luego sembrarlas en un sustrato lo más parecido al lugar del que saqué mi planta. En esta foto de la derecha de Baccharis linearis romerillo, el suelo, si ustedes se fijan, que esta es una planta que sale acá cerca de donde yo vivo, es un suelo arcilloso que tiene poca materia orgánica, a veces puede ser pedregoso y es una planta que tiene muy bajo requerimiento hídrico y por eso me gusta tanto para restaurar ecosistemas, porque es una planta nodriza, lo que significa que es una planta que tolera bien las condiciones climáticas extremas de veranos secos y con poca humedad, como esta zona que yo habito, y que me va a servir de refugio para otras plantas que pueden salir entre medio y que necesitan mejores condiciones de humedad o que necesitan más sombra y que aquí van a encontrar un refugio para poder crecer y esto después se transforma en un bosque. Esto se llama planta nodriza, planta madre. Ahora vamos a ver el tipo de fruto, una vaina. Las vainas son las leguminosas. Y dentro de las plantas nativas suelen verse así, como esta semilla de la izquierda. Una vaina, ¿cierto? Con semillas duras, con varios como porotos o parecido a la lenteja también, al chícharo, pero que vienen de especies nativas. El caso, por ejemplo, del espino, Vachellia caven, y es el caso del mayu o Sophora macrocarpa, que los dos son arbustos que tienen estas flores que son súper aromáticas. Y en el caso del mayu, de Sophora macrocarpa, lo que me gusta mucho es esta flor que parece un tubito, una flor tubulada que atrae también a los picaflores. El culén, Soralea glandulosa, también es muy aromático y atrae hartas abejas nativas. Y el Prosopis chilensis, que a mí me gusta mucho también porque crece incluso en el norte de Chile. Entonces, en este caso, lo que yo les recomiendo con los frutos que son de tipo vaina, que son duros, que el agua no va a entrar tan fácil que cuando yo la ponga a remojar, es que ustedes le hagan la escarificación. Que si se acuerdan es retirar un pedacito de la cutícula dura de la semilla con una lima, con un corta uñas como me gusta a mí, o con un ácido como la Coca-Cola, por ejemplo.
y luego la pongo a remojar y luego la siembro. Este tipo de fruto, como ustedes ven, es seco, o sea, es una semilla ortodoxa, o sea que yo la puedo guardar de un año para otro, sí, me va a germinar una semilla de espino, como les contaba que está en varios países de Latinoamérica o de mayu, la puedo guardar y el otro año se me va a dar bien. Pero igual, idealmente, lo mejor es que tratemos de sembrarla pronto. Las bayas son, al igual que las frutas que nos comemos, ¿cierto? Son semillas pequeñitas en un gran receptáculo carnoso, ¿cierto? Que tiene humedad y son pepitas chiquititas. Esto también se da en la flora nativa. En el caso de la rayán, ¿cierto? Luma apiculata, tenemos este fruto negrito que aparece acá en la parte derecha. Y el corcolén o Azara dentata también tiene de fruto una baya. Este fruto, como es húmedo, yo lo cosecho y lo siembro. Si no, no se me va a dar. ¿Y qué es lo que voy a hacer para poder propagarla? Aquí puse dos ejemplos también, el boldo, Peumus boldus, y también el Cissus striata, que es no me sé el nombre común, pero ese es el nombre científico, y también podemos ver que da estos frutitos. El maqui también, Aristotelia chilensis, es una baya, y lo que quiero hacer con las bayas para propagarlas es pasarlas por un colador para eliminar la pulpa, igual que si estuviera separando semillas de tomate, y eso es lo que pongo a remojar, y eso es lo que voy a sembrar en el sustrato que se parezca más a donde encontré la planta en la naturaleza. Vamos a ver el tipo de fruto, una drupa. Entonces ustedes, mientras hago la presentación, tienen que ir pensando en qué tipo de fruto creen ustedes que tienen las plantas que son nativas, ¿cierto? Que están en las áreas naturales cerca de donde ustedes viven. Aquí puse ejemplos, pero traten de pensar, se parece más a este o más a este otro, así lo tengo que hacer. Aquí la drupa se caracteriza, al igual que un durazno, al igual que una ciruela, por un fruto carnoso, pero que tiene una semilla, una pepa bien grande en comparación a la parte de la pulpa, ¿ya? Es el caso del litre, Litrea cáustica, el caso del peumo, Cryptocaria alba. Estos dos árboles son endémicos de Chile, es decir, que solo se encuentran en este país y particularmente en la zona central de Chile y en ninguna otra parte del mundo. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra flora para que podamos conservarla mejor. Este es un Prunopithis andina, que es el yeuque, y el Chinus polygamos, que es el huingán. El yeuque es una conífera, ¿cierto? Es un tipo de pino que da estos frutos carnosos que a las aves les fascinan. Generalmente a las aves les gustan los frutos carnosos. Y Chinus polygamos, el huingán, da estos frutitos pequeños, ¿cierto? Lo que voy a hacer entonces con la drupa es lo mismo que con la baya. Voy a eliminar este receptáculo carnoso, este fruto, y voy a colocar esta semilla a remojar y luego la siembro. Ahora vamos a hablar de las cápsulas. Las cápsulas son estas semillas que vienen, como dice la palabra, en una cápsula y son semillas secas. Adentro vienen varias semillas dentro de una misma cápsula. Por lo tanto, como es un fruto seco, sí, yo lo puedo almacenar antes de la siembra. Es el caso del maitén en Chile, Maitenus boaria, el caso de Crinodendron patagua, que da estas campanitas blancas, la alstroemeria, la flor de la viudita con Anthera bifolia, y el azulillo, Pasitea coerulea. ¿Qué tienen en común estas tres flores, estas tres plantas? Que son, estas plantas se dan bien por bulbo también. Entonces, lo que yo tengo esa otra alternativa de propagación por el bulbo, por esta papita, son geófitas, que van a germinar cuando estén las condiciones adecuadas en el ambiente, suele ser una vez al año, aunque en el norte de Chile, si no llueve, no germinan, pero acá en la zona central de Chile, como llueve todos los años, suelen germinar. Y luego en verano se seca toda esta parte aérea, ¿cierto? Y
queda el receptáculo bajo tierra esperando germinar de nuevo. Entonces, en esta zona, estas flores suelen germinar, o sea, suelen dar semilla a finales de verano, febrero, marzo, dependiendo de la zona. Y de estas cápsulas yo voy a obtener mis semillitas, las cuales también pongo a remojar y luego siembro. En el caso de estas geófitas les gustan mucho los sustratos que tienen mucha arena para poder desarrollarse bien. Otros ejemplos son el Tropaeolum leptophyllum, que es la malla grande, que es una planta trepadora también, y Coletia spinosissima, que es este arbusto que, como dice el nombre científico, pincha mucho, tiene muchas espinas, pero que da estas flores, estos frutos y después unas flores espectaculares que los pájaros aman porque tienen mucho néctar. Estas plantas también me van a aportar no solo belleza y refugio y alimento, sino que también las puedo usar de pronto, según mis necesidades, como un cerco vivo para Coletia espinosísima, por ejemplo, se me ocurre, o también para hacer un cerco de trepadoras, ¿cierto? En mi huerta a lo mejor, con Tropaeolum leptophyllum, con la malla grande. Ahí yo puedo ir incorporándolas y jugando también. Vamos a ver la cariópside. La cariópside es como el grano de trigo. Es seco, es duro y este fruto le gustan las condiciones agrestes para crecer. Es el caso de esta planta nativa que está en varias partes de Latinoamérica, que es la cola de zorro, Cortaderia radiuscula, perdón. Si nosotros vemos esa flor que aparece arriba y la revisamos, vamos a encontrar este grano como de trigo. La estipa también, que son estos pastos como secos que nadie riega y que están ahí de lo más bien, sirven de refugio también, dan materia orgánica, mejoran el suelo y son una alternativa súper buena también para lugares que hay baja pluviometría, baja disponibilidad de agua. La quila. La quila sale en zonas montañosas y en lugares más húmedos y también tiene un fruto, una cariopside. Y otro tipo de pasto nativo es la Nacella laevísima. Esta charla, este taller en realidad es relacionado con la agricultura, pero también tiene mucho que ver con la estética y con lo ornamental, así que para mí van de la mano. No solamente puedo estar en un espacio práctico, también puedo estar en un espacio bonito y se disfruta mucho más incluso. La silicua es este fruto que también es seco y suele ser alargado. Es como el fruto de los rabanitos, no sé si lo han visto quienes tienen huerta, o de las crucíferas, es un fruto seco también, o sea que lo puedo guardar. Y generalmente se atribuye a especies de praderas y especies anuales, como es el caso de estas dos nativas, Clarkia tenela o guasita y Oenotera picensis o Don Diego de la Noche. A mí lo que me encanta de estas plantas de frutos silicua es que se resiembran solas. Si es la adecuada, si es la de la zona en la que yo vivo, no una que viene de otro lugar. Se va a resembrar y eso para mí es genial porque significa que se está empezando a equilibrar mi agroecosistema, se está empezando a generar un bosque de a poquito. Ahora vamos a ver las núculas, que son las nueces. Y este árbol, Gehuina avellana, que es el avellano chileno, es un gran ejemplo de una núcula. A mí lo que me gusta en esto, ¿cierto?, es escarificar un poco la semilla, o sea, eliminar un poco esta cutícula y nuevamente remojo y siembra. Vamos a ver casos especiales. Casos especiales hay por montones. Los ejemplos que les di antes son bastante generales. Y por eso yo les recomiendo también que vean un protocolo de propagación según la especie. Ahora ya saben los tipos de fruto y más o menos cómo propagarlos, pero siempre es recomendable ver el protocolo de propagación por especie. Esta planta, el quintral, que da estas flores que incluso aparecen en invierno cuando ni una planta tiene flor o muy poquitas, es una especie nativa.
de nombre científico Tristerix corymbosus, y que en Chile genera como mucho resquemor de tenerlo, porque es una planta parásita. Pero ¿qué pasa con esta planta parásita? Que ha evolucionado con los ecosistemas de esta zona, ecosistemas nativos. Entonces, cuando esta planta parasita una especie introducida, por ejemplo, un álamo o un frutal, la mata. Pero no hace lo mismo con una planta nativa, porque han coevolucionado. Entonces, a mí me gusta mucho esta planta porque me da estas flores que son tubulares y atraen también a los picaflores o a algunos tipos de polillas nocturnas que son polinizadoras y a mariposas. Y me da este tipo de fruto que es una drupa. Pero este fruto, si ustedes lo tocan, que cuando está maduro es amarillo, es muy pegajoso. Y esto no está, eso no lo suele decir en los libros. Entonces, por eso es importante que ustedes salgan a la naturaleza y toquen y vean y huelan y sientan cómo son en realidad las plantas. Yo lo que más les recomiendo para este tipo de planta, ¿cierto? Es que derechamente aprietan este fruto pegajoso y lo peguen en el tronco. Y de aquí va a emerger, ¿cierto? Un tipo de austorio o raíz que va a meterse en el tejido de la planta, ¿cierto? En el tronco, y vamos a parasitarla con el quintral. Es un ejemplo súper específico, pero son casos especiales. El quillay. El Quillaja saponaria, que es una especie endémica de la zona central de Chile, vamos a tener estas flores, ¿cierto? Y vamos a tener estas semillas, que son semillas aladas, ¿cierto? Que tiene esta alita que se propaga a través del viento y vamos a tener muchas semillas. ¿Y cuáles nos sirven y cuáles no? Las verdes, las que estén gorditas, húmedas, no las negras y secas. Eso es muy importante. Yo tengo que conocer la semilla. Aquí es un caso específico, pero pasa también en las hortalizas, incluso que una semilla que esté muy seca o que no esté gordita, que no esté que se note que hay un embrión sano adentro, no va a germinar. Y lo mismo pasa con la flora nativa, por supuesto. Este quillay se siembra, se remoja, se siembra y germina súper bien cuando la semilla es viable. Ahora vamos a ver el trasplante. El trasplante yo lo recomiendo cuando lo hicimos desde semilla o desde estaca, cuando tienen 2 a 3 hojas verdaderas, igual que en las hortalizas, ¿ya? Para eso tengo que asegurarme que el receptáculo donde las tuve tenga la profundidad adecuada para que el desarrollo sea óptimo, ¿cierto? Porque si no, lo que suele pasar es que las plantas son altas, pero son muy largas y son menos resistentes cuando yo las trasplanto a algo que sea más grande, ¿cierto? O incluso a la naturaleza. Algo que me gusta hacer también es el endurecimiento, porque yo tenía mis plantas en un sombreadero con la humedad perfecta, con las condiciones perfectas para su crecimiento, y no son esas las que están en la naturaleza. Entonces, cuando yo ya vea que esa planta la quiero poner en mi patio, en mi campo o en una montaña porque estoy restaurando, les recomiendo dejarlas a la intemperie por 2 o 3 semanas. Y ahí las trasplantan al lugar definitivo, porque eso va a hacer que toleren mejor el estrés del cambio de ambiente, ¿cierto? Y de condiciones. Para la plantación de flora nativa, yo les recomiendo que hagan directamente un hoyo bien profundo, que sea 2 a 3 veces el tamaño del pan de raíces, que lo entutoren, o sea, le pongan un palo o un fierrito con el cuello de la planta amarrado para que con el viento no se vuele. Y si es una zona donde hay herbívoros, como conejos, por ejemplo, pueden colocarle estas carpas alrededor de la planta para protegerlas un poco más. A mí, para fertilizar una planta nativa que estoy propagando, me gusta utilizar algunos test. Son fáciles de aplicar, fáciles de hacer y económicos también. Entonces pueden hacerlo de compost, de humus de lombriz o de bokashi. Y lo que se usa
es un balde, en este caso de 20 litros, que es como uno de pintura, ¿cierto? 4 kilos de la materia orgánica que eligieron usar, 16 litros de agua y un saco o bolsa que sea permeable. Entonces voy a colocar la materia orgánica en un saco, que no esté roto, por favor, y lo amarran como si fuera una bolsa de té. Por eso se llama té de de materia orgánica que eligieron. Y lo vamos a meter en el balde con agua hasta que el saco quede sumergido, ¿cierto? Y le vamos a colocar una malla para que pueda pasar el aire, pero no puedan pasar los insectos ni los animales adentro del tarro. Lo que yo necesito acá es que haya oxígeno para que las bacterias benéficas que estén aquí en mi materia orgánica se propaguen. Y tengo dos opciones. Colocarle una bombita de pecera que esté constantemente aireándolo y eso va a hacer que este té esté listo en 24 horas. O ir todos los días, 3 veces al día a mover la bolsita y eso va a hacer que en 7 días esté listo, que igual es un buen tiempo, tampoco es tanto. Ese té resultante, cuando yo lo voy a colar, ¿cierto? Y eso es lo que voy a usar para regar mis plantas o para aplicarlo en el follaje. Y esto le va a aportar nutrientes y microorganismos benéficos. Esto no se puede almacenar porque los microorganismos se mueren sin oxígeno en una botella. Entonces, si de pronto lo compran, no es lo mismo para nada. Solo van a tener los nutrientes y a mí me interesan mucho los microorganismos benéficos. Y la dosis es un 20% para fertirriego y 10% para aplicaciones foliares. El manejo de plagas y enfermedades va, porque aunque sea flora nativa, igual la atacan las plagas. Imagínense que estamos haciendo plantitas por separado, no estamos en un bosque. Y obviamente lo tenemos que hacer bajo manejo agroecológico. No vamos a estar aplicándole químicos a la flora nativa. Entonces pueden utilizar para ataques de insectos, plaga, por ejemplo, pulgones o incluso pueden ser hongos o pueden ser bacterias de pronto que ataquen. Las bacterias no, con eso me equivoco. Con eso se recomienda mejor hacer un sustrato adecuado y una frecuencia de riego y cantidad de riego adecuada. Eso les va a ayudar a prevenir el ataque de bacterias y de hongos también. Pero para algunos tipos de hongo y para algunos tipos de insecto plaga, pueden hacer una agüita de ruda o de ajenjo, o también pueden hacerla de ajo, de cebolla y de ají, combinados o por separado, intercalado idealmente, y vayan probando qué les resulta. Esta es una recomendación general. Busquen recetas específicas también. Y vamos a dar las conclusiones, ¿cierto? Y a mí lo que me gusta de esto es que tenemos una oportunidad de rehabilitar ecológicamente nuestro territorio, de hacer una contribución con respeto, cuidando el medio ambiente y valorando nuestro paisaje natural y cultural también. Trabajar con este enfoque nos va a dar la posibilidad entonces de compensar los impactos negativos que generamos con la agricultura y aprovechar mejor esos espacios residuales y transformarlos en espacios ecológicamente funcionales que nos van a traer muchos beneficios ambientales, ¿cierto? Como la captura de CO2, proteger los cursos de agua, regular mejor el microclima local, crear hábitat para los insectos, las aves y la fauna. Y por supuesto nos va a suponer una mejora en la calidad de vida. El esfuerzo entonces tiene que ir más allá de solo lograr algo lindo, que también esto es súper importante, pero va más allá, va relacionado con que se gatillen dinámicas biológicas naturales que permitan que se rehabiliten los agroecosistemas, de manera que se haga sostenible este cambio en el tiempo, con la incorporación de especies funcionales, relaciones de facilitación y control integrado de plagas, entre otras. Así que muchas gracias por participar, espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacérmela ahora, obviamente, si no, ahí están mis datos también.
que me pueden encontrar en mis redes sociales como Girafiña Agroecológica. Ahí está mi correo y mi número de teléfono. Así que si tienen cualquier consulta, estoy disponible también para que me las hagan. Hola. Hola. Pero hay una persona, Roxana González, que tiene levantada la mano. Que mejor intervenga ella primero. Yo voy a hacer lo mismo. Bueno. No se preocupe, no se preocupe. Usted puede hacer la pregunta primero, no hay problema. Ay, es que me olvidé de levantar la mano. Mira, Ya. muchas gracias. Muy interesante tu presentación, muy linda, además muy didáctica. Yo te Bueno. quería preguntar si para hacer la restauración de paisajes, que es muy útil observar las plantas nativas, ¿no? En cada ecosistema, pero me preguntaba si también las plantas que ya están como, vamos a decir, aclimatadas o adaptadas, que introducidos, hablo de tanto de plantas tipo cultivo como plantas que también con el tiempo se volvieron arbences o malezas, si estas también podrían ser utilizadas, ¿no? En el esquema de restauración, ¿no? Por ejemplo, a ver, te podría poner el caso de hinojo, ¿no? Como una planta que es muy común en los paisajes, digamos, en Latinoamérica, pero que no es una planta nativa, pero que por su floración persistente, ¿no? Ayuda mucho a atraer enemigos naturales. En síntesis, si es que también podemos darle cabida a plantas introducidas dentro del esquema de la restauración, ¿no? Y ahí creo muy válido todas las técnicas que hemos repasado, haciendo énfasis nativas, claro, ¿no? Que son las menos conocidas. Claro. Sí, te entiendo. Y en el tema de la restauración, no así o sea, de la restauración de ecosistemas naturales, no se recomienda restaurar con especies introducidas, porque como son especies introducidas, pueden transformarse en especies invasoras que desplacen a otros organismos que sean nativos y pueden ser realmente perjudiciales si es que se vuelven invasivas. Y lo otro que no les comenté es que cuando nosotros utilizamos flora nativa, atraemos avifauna nativa. Generalmente las especies nativas de insectos, de animales, son muy específicas. Es decir, necesitan que esté esa planta en específico para poder desarrollarse y crecer. Entonces, si yo coloco esta planta que es introducida, me pierdo de que se generen esas interacciones. Porque el hinojo, por ejemplo, que aquí también se da mucho en los bordes de camino, ¿cierto? Que es aromático, que tiene flores atractivas para los insectos, pero no me está supliendo eh, el rol ecosistémico que cumple esa planta nativa. Entonces sí, a lo mejor lo puedo colocar en mi huerta, a lo mejor lo puedo colocar en un espacio pequeño, pero a gran escala o en lugares naturales, yo no lo recomendaría. Es una opinión personal, en realidad. Eso es lo que pienso. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. No sé si alguien tiene otra consulta. Hola. Hola. Hola, María José. Mi nombre es Roxana y soy de aquí de Costa Rica. Un gran saludo. Saludos, Excelente, muy Roxana. interesante la presentación. Entonces, bueno, tenía dos consultas. Una es, bueno, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de plantas que nacen de manera espontánea, ¿verdad? Le llaman plantas espontáneas, plantas voluntarias o plantas arbences, y ahí, como decía la otra compañera que estaba participando, están las exóticas y las nativas.
Ujú. como esto, digamos, el ejemplo que usted da es más, ¿verdad? Como bienvenidas las que llegan, es como lo veo así. Este, porque también habló de otros estratos que son arbustivos y arbolitos, pero yo me refiero a, digamos, a las pequeñas, a las hierbas que son mal llamadas malezas y que Claro. serían más bien buenasas, ¿verdad? Pero Ujú. la consulta va a, digamos, estas personas que están en una transición hacia lo agroecológico, qué tan bienvenidas son, porque estas plantas tienen un estigma. Por ejemplo, para los cultivos convencionales es así como completamente no bien recibidas, y entonces hay que hacer toda una educación ambiental, ¿verdad? Para volverlas a reintegrar y que sean bienvenidas y que conozcan todos los servicios ecosistémicos que están prestando al lugar. ¿Qué tal es la respuesta de las personas? ¿Se está haciendo algún tipo de talleres donde se les explique, por ejemplo, como este que usted está dando ahora? Mire, en realidad es un tema, lo de las malezas, acá en Chile también es un problema, sobre todo porque en la agricultura, una maleza básicamente es una planta que no es el cultivo que tú estás colocando, ¿cierto? Si yo tengo un cultivo de maíz y me sale un trigo, el trigo es la maleza del maíz. Entonces, el manejo agroecológico que se hace de las malezas es un tema igual que es sensible, sobre todo para grandes extensiones agrícolas. Con respecto a la flora nativa que puede llegar a ser maleza, aunque sea nativa, puede ser una maleza igual. Pero como tú dices, el manejo que le hagamos es lo que va a hacer la diferencia, porque esta flora nativa, además de aportar biomasa, mejorar las condiciones climáticas y de suelo, también va a ser un aporte desde el punto de vista de mejora de las condiciones del cultivo. Entonces, va a depender del manejo que yo esté haciendo de mi cultivo. A lo mejor lo puedo incorporar incluso dentro del diseño agrícola, de alguna manera, y sobre todo, para que se haga más fácil la cosecha, se recomienda utilizar espacios residuales, hacer como estas carreteras dentro de mi predio, ¿cierto? Dentro de mis cultivos, donde yo no esté interviniendo, ni sacando, ni podando, y tenga ahí ese espacio como de ese nicho de naturaleza real. Porque en el fondo, sea agroecológico no es agricultura igual, y estamos permanentemente interviniendo el suelo, el aire, ¿cierto? El hábitat que está cambiando. Yo necesito algo que sea permanente para que los insectos y los animales puedan nidificar y desarrollarse ahí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, claro, María José, inclusive como dice usted, en lo agroecológico también estamos haciendo un manejo. La otra consulta que tenía y muchas gracias por la respuesta. La otra consulta que tenía era aquí, por ejemplo, en el huerto que yo tengo, desarrollo más todo a nivel circular. O sea, mis Ya, huertos son tipo mandala o el ojo de cerradura, y dentro o en donde se pueda, ¿verdad? Entre todos esos círculos van quedando todos esos reservorios de plantas que nacen ahí y se quedan ahí, que son estas de las cuales usted está hablando. ujú. ¿Qué tan desarrollado está dentro de los proyectos agroecológicos esto de la agricultura de huertos circulares? En realidad es algo súper bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo para espacios más pequeños. A mí me parece algo súper genial, qué bueno que lo estás haciendo, pero no es algo a lo que se le dé todavía como tanta importancia o atención, como que se ve solo desde el punto de vista estético. Todavía se ve como un poco así, aunque también cumple funciones importantes, pero como es estético, no se ve como que fuera menos importante. Y
para nada. O sea, yo también tengo una huerta que no es gigante, es pequeña, es de autoconsumo familiar y es súper importante que sea bonita porque a mí me dan más ganas de estar ahí, a mi familia también, y eso es lo importante porque es una huerta para mi familia. Incluso sirve el hecho de que sea circular. A mí incluso me llamaría la atención para hacer educación ambiental en este lugar. No sé si te lo has planteado, a lo mejor hacer talleres o cualquier persona que te visite le va a llamar más la atención y va a querer aprender más que si es todo súper cuadrado y súper perfecto y muy académico. Y en el fondo lo que queremos es que la gente común y de pie sea parte de estas iniciativas. También tenga una huerta o haga agricultura y qué mejor que de manejo agroecológico, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso. Sí, muchísimas gracias. Sí, más bien este tipo de construcción circular, leía por ahí que en realidad, pues la formación de lo que es eh, vertical, digamos, más bien como filas, Ujú. es algo, una estructura que se hizo en pro de tal vez una facilidad para las personas, pero no necesariamente para la energía que está circulando en el ecosistema. Claro, Digamos, en los bosques tropicales nosotros tenemos todo, hay un desorden, hay un caos, pero es el caos natural. Entonces no sí, vemos filas de árboles, todo es, aquí es un árbol con un tipo de copa, una enredadera, es súper, una gran cantidad de estratos y e inclusive a la hora de manejarme dentro de esos círculos, me quita como eso de ir en una fila, digamos, en una era de siembra, en una cama de siembra, de volverme y hacer eso constantemente, ¿verdad? claro. Entonces sí, pues comparto eso, sí, de que para mí, para talleres, para actividades, se ha vuelto como más común dentro de lo agroecológico y orgánico aquí en el país el desarrollo de la agricultura circular y esos beneficios que tiene, que también van también hacia el interno de la persona. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti también. ¿Alguien quiere contar algo más o hacer alguna pregunta? Yo quería mencionar, María José, que por Ujú, ejemplo, en el enfoque agroecológico, en donde ya. buscamos, como tú dices, las fuerzas naturales, la energía, ¿no? Las llamadas malezas, ya no debemos de llamarlas así. Ujú, De hecho, un profesor decía, ya no hay que llamarlas mal hechas, sino más bien buenazas. Porque, por ejemplo, yo soy de Perú, ¿no? Y en la zona andina, ¿no? Siempre el campesino toma todos los elementos del paisaje como una forma de energía. Y entonces es en lo que se llama la cosmovisión andina. Entonces, por eso ellos tienen mucho respeto por las montañas, a lo que llaman apus, y hay apus tutelares que cuidan, por ejemplo, los valles, ¿no? Y esto viene a colación de las plantas que nacen, por eso decía, introducidas o nativas, porque en realidad hay plantas que son cosmopolitas, ¿no? Ya en todo el claro, mundo las vemos creciendo, pero sin embargo el uso que les damos a las plantas puede ser muy importante. Entonces, por ejemplo, yo te hablaría de algunas brasicáceas o crucíferas como la mostaza, que es casi que para un agrónomo convencional sería una maleza en un campo de cultivo, y el agricultor en cambio la deja y cuando empieza a florecer la recolecta para comerla, ¿no? Es lo que en México llaman los quelites y en la zona andina a veces les llaman los yuyos, ¿no? Los yuyitos, claro. que es algo así como que en botánica es officinalis, ¿no? El Ujú. equivalente. Entonces, por eso yo creo que hay que empezar a decir que a las malezas hay que observarlas más y mirarlas más, ¿no? Decía un campo de papa, pobrecito, está ahí, digamos, de sobreviviente,
y tal vez su mejor destino para recuperar esa biomasa producida sería llevarla al compost o incorporarla al suelo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando tú hablabas de estas, por ejemplo, las malezas que aparecen, una buena forma de manejo sería el evitar que lleguen a hacer semillas, ¿no? Para que no invadan los campos, porque también hay casos de muchas plantas que se volvieron pues dominantes, monstruosas, ¿no? Y donde uno no puede sembrar nada. Pero decía esto porque sí, algunas malezas, como tú dices, también pueden ser bonitas plantas ornamentales, ¿no? Y algunas llamadas malezas en realidad eran cultivos antiguos, ¿no? Y Claro, en la recuperación de memoria y de nuestra base alimentaria, tal vez sea muy interesante volverlas a mirar, ¿no? Y es más difícil, como dijo la compañera que habló, con las plantas herbáceas, ¿no? Chiquitas, porque las confundimos mucho, crecen entremezcladas y uno a veces no sabe cuál es cuál, ¿no? En los árboles todavía es más, un poco más, digamos, sencillo observarlas desde el punto de vista de que se puede diferenciar una de otra. Pero tal vez a lo que yo quiero llegar es que la palabra maleza como tal es un concepto agronómico, cultural, ¿no? De la ciencia convencional, ¿no? Esas plantas que debemos de eliminar. De hecho, yo cuando estudiaba ni las quería reconocer porque si no era cultivo la tenía que eliminar, ¿no? Y ese concepto claro. es perjudicial. Y como anécdota yo quiero contar justo de que una vez yo estaba evaluando un campo de cultivo y una trabajadora dejaba una planta, ¿no? Y entonces yo ingresé un poco molesta y le dije, no has sacado todas las malezas, ¿por qué no has sacado eso? Y me dijo, no, eso es comida, ¿no? Y en realidad se trataba de un amaranto, ¿no? De Mira, un amaranto, que es el amaranthus dubius, ¿no? Que después, ya con los años, ¿no? Ya, bueno, yo ya soy mayor, con los años descubrimos pues que era lo que son quelites en México y lo que son yuyos, ¿no? Eso es yuyo y hacen un picante que le llamamos acá con hervidas esas hojitas con papas y ají y queso y queda delicioso, ¿no? Pero después descubrimos que esas plantas tenían mejor valor nutricional que la acelga, ¿no? Y casi igual que una espinaca, ¿no? Entonces había una racionalidad en ese conocimiento tradicional de los campesinos acerca del valor que pueden tener estas plantas que a veces las miramos de reojo, ¿no? Entonces, eso como para concluir que junto con las plantas nativas, que también están muy amenazadas, nosotros tenemos un problema serio con las plantas, por ejemplo, medicinales, que tanto las han extraído y nadie se ha preocupado en ver su propagación. Te diré que me encanta mucho que hayas presentado esos casos de la flora nativa de Chile, porque sería ideal tenerlo también para la zona andina, ¿no? Pero que en general, cuando hablamos de agricultura, tenemos que hablar con enfoque agroecológico, de manejar bien los recursos o mejor los recursos, sin poner, digamos, en primer lugar a uno y a otro, sino ver todos los elementos que se están interactuando en ese agroecosistema, y parte de eso también es el conocimiento tradicional de los agricultores, ¿no? Entonces, eso un poquito para equilibrar este concepto que sin querer quedamos un poquito, sale un poquito de lo que es estrictamente la propagación, claro. pero lo decía porque las malezas están en nuestro camino siempre, en la ciudad, en el campo, en las partes bajas, desérticas, en la zona altoandina, ¿no? Y entonces hay que mirarlas, como se dice también, un poco con respeto, ¿no? Y tan buenas serán que ahora, pues, en la ciencia convencional están investigando los principios activos, porque si resisten tanto, que las pisemos, que las arranquemos, que les echemos agroquímicos, que no las reguemos, que las abandonemos y sin embargo persisten, entonces es que tienen muy buenas cualidades, ¿no? Entonces están tratando de investigar sus metabolitos, su secuencia genética, para de repente sacar productos que se puedan, o genes que se puedan transferir a los cultivos, los transgénicos, por ejemplo, para tener esa resistencia que tienen algunas de ellas, ¿no? Y varias de ellas son nativas de
la zona de Latinoamérica, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, eso como comentario, ¿no? Pero me encantó tu presentación, muy didáctica y sobre todo con mucho conocimiento. Gracias. Qué bueno que te gustó. Y bueno, dijiste muchas cosas interesantes. Yo concuerdo contigo en varias porque de verdad que muchas plantas que son consideradas malezas tienen mejor valor nutricional y propiedades medicinales súper buenas. Y sin embargo las arrancamos, como tú dices. En el caso de la flora nativa, a mí me interesó hacer esto para revalorizarla porque no sé si en los países de ustedes pasa, pero acá la gente no las conoce mucho. Están recién tomando fuerza, recién se están utilizando en la agricultura, porque para hacer un corredor biológico se usan especies introducidas todavía, o sea, la lavanda, el romero, la menta, ¿cierto? Lo típico, pero ahora están tomando valor las plantas nativas por la misma razón que tú contaste lo de las malezas, porque nadie las tiene que regar, porque nadie las tiene que fertilizar, ni podar, ni aplicar nada, y siguen ahí. Y como les contaba, generan estas interacciones súper importantes, o sea, en el caso, por ejemplo, de las aves, en este caso de esta foto que dice gracias, que sale una loica, que es una ave chilena, la loica no llega ni se pone en cualquier parte a aparearse, o sea, necesita que esté un árbol en específico para poder hacerlo, para colocar sus nidos, ¿cierto? Y si no tengo ese árbol, ¿qué pasa con la loica? ¿Qué va a pasar? ¿Qué aves van a llegar? Y que las otras aves también quiero que lleguen, pero yo quiero que me llegue la loica porque resulta que la loica se come a un insecto que está haciendo un desequilibrio en mis cultivos. Y además ese arbolito a lo mejor me mejora el suelo porque fija nitrógeno, por ejemplo, o deja disponible otros nutrientes. Y más allá de todos esos beneficios como tan prácticos, también es porque yo quiero contribuir a que mi ecosistema y el planeta no se degrade. ¿Quién está pensando en eso, en esa loica, por ejemplo, o en esa ave de donde ustedes viven? En esa planta también. Nadie la está propagando, generalmente estas plantas no las venden. Entonces recién está tomando importancia y por eso quise mostrarles cómo propagar según el tipo de fruto, dando ejemplos que son de acá, pero que los frutos se repiten, ¿cierto? Hay bayas también en Perú, en Colombia, y hay drupas también y frutos secos también, así que espero que les haya servido. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, ya damos por finalizado entonces este taller. Bueno, vamos a finalizar entonces y muchas gracias por participar. Espero que sigan participando de las otras instancias, ¿cierto?, que tiene el Congreso y que les haya gustado también. Un abrazo a todas, a todos y nos Muchas estamos viendo. Que gracias. estén muy bien. Hasta Bueno, muchas luego. gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Felicitaciones. Gracias.